un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Comenzamos los temas. Aguanta Maxi Videla ahí para hablar de la U, porque primero Sebastián Aguilar, contacto contigo, Cevita, salió la nómina. Repasemos los nominados para los partidos con Cabo Verde, ante los caboverdianos. Me enseñó Verónica Franco, me enseñó. Verónica, la escuché. Sí, me enseñó en el diario. Caboverdianos. Ahí jugará Chile, luego Nueva Zelanda. Tú tienes la nómina, Seba Aguilar, con la ausencia otra vez resonante y ya inexplicable de Eric Pulgar, Cevita. ¿Cómo estás, Ernesto, compañeros? Hola. Exactamente, ya salió la convocatoria para estos dos partidos de amistosos que va a tener la selección chilena el próximo mes, el 27 de marzo frente a Cabo Verde en el Eden Park de Oakland. A la medianoche será ese partido, y luego el día 30 contra la selección de Nueva Zelanda a las 3:15 de la mañana, así que va a haber que o pasar de largo o tomar una siestecita en la noche para ver ese Chile-Nueva Zelanda. Lo cierto es que Nicolás Córdoba ya eligió a sus futbolistas para este viaje hasta Oceanía, y será con los tres porteros: Laurence Vigorú del Swansea City, Tomás Guillier del Montreal de Canadá y Sebastián Mella, el portero de Huachipato, que defendió el arco de la selección chilena en el Mundial Sub-20. Luego la lista de defensores con Felipe Faúndes, otro de los Sub-20 del año pasado, jugador de O'Higgins, Fabián Ormazábal de la U, Benjamín Kusevich, que ya lleva 2 partidos en el Toronto de Canadá, Iván Román de Atlético de Mineiro, Ian Gargues de Palestino, Guillermo Maripán del Torino, Igor Lisnovsky del Karagümrük de Turquía, Gabriel Suazo del Sevilla y Diego Ulloa, quizá uno de los más sorprendentes nombres de esta nómina, el lateral de Colo-Colo. Luego, los mediocampistas: Ignacio Saavedra del Rubin Kazán de Rusia, Rodrigo Echeverría del León de México, Felipe Ogaz, hombre de O'Higgins de Rancagua, otra de las sorpresas, Vicente Pizarro de Rosario Central, Felipe Loyola del Pisa de Italia, Javier Altamirano de la U y Lautaro Millán de Independiente de Avellaneda. Y los atacantes son Darío Osorio del Midtjylland de Dinamarca, Maximiliano Gutiérrez de Independiente, Gonzalo Tapia de Sao Paulo de Brasil, Ben Britton del Derby County, Alexander Aravena, del Portland Timbers, Lucas Cepeda del Elche y Benjamín Chandía, el hombre de Coquimbo Unido, cierra esta convocatoria de Nicolás Córdoba para el duelo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Ya, ausencias resonantes, Seba, para ti. Pulgar, ¿se nos queda algún Pulgar otro? Es la más resonante. Parece que no, ¿eh? Me parece que... Uno. A ver, también Matías Sepúlveda, dicen algunos que pudo haber estado. Puede ser. El Tuco Sepúlveda. Pero yo diría que principalmente es la ausencia de Eric Pulgar, que es el jugador que quizá tiene mejor presente en el extranjero y que todavía no hay una explicación oficial de por qué no está considerado por Córdoba, que en su minuto dijo, bueno, que estaba lesionado a finales del año pasado, que no había tenido mucho rodaje, pero hoy ya está en plena condición, ha jugado prácticamente todo con Flamengo. Y cuando él gana el Cóndor de Oro acá en Chile, él dice, yo estoy disponible cuando me llamen, lo de Pulgar. Y finalmente no está llamado a la selección nuevamente. Solo una pregunta y voy con la mesa. Se llamó a Tomás Guillier. Entiendo que Tomás Guillier está con una opción de representar a la selección de Argelia en la Copa del Mundo. Tiene algún vínculo familiar con la selección argeliana. Había un sondeo más que nada por parte de los argelinos para considerarlo, sabiendo que Argelia va a jugar la Copa del Mundo a mitad de año, pero lo que nosotros pudimos saber del entorno de Tomás Guillier es que él por lo menos no ha recibido un llamado formal y tampoco estaría muy interesado en jugar por Argelia. Él está comprometido con la selección chilena. Listo, ahí está. Entonces la nómina de la selección. Lo de Pulgar polaco ya, no sé, es difícil de explicar, salvo que hay una historia que nosotros no conozcamos de parte del jugador. Creo que eso hay algo que no sabemos, quizás. Yo creo que es el tema. O sea, hay algo claramente que escapa al rectángulo verde. Porque un jugador de esa categoría es raro que no esté nominado. Y cada uno, si es él el que no lo sé, pero si es él el que no quiere estar, supongamos, no tengo idea, o es el cuerpo técnico que no lo quiere nominar, o las dos cosas, están en todo su derecho. Pero sí, convencamos que es al menos extraño que un jugador
de esa trayectoria y de esa categoría no esté, al menos en la nómina, ya ni siquiera estamos hablando de que sea titular, sino que esté. Bueno, cosas que... Pero cualquier historia tendría que ser referida al periodo de Gareca. Claro, Digo yo, alguna discusión. porque fue hasta Bolivia donde él llegó. Porque después no. Se habló muchas veces, Igor, y no quiero ser impertinente, pero se habló muchas veces de un tema familiar de Pulgar Barty. Un tema con la hermana particularmente. No. Ahí yo no sé si eso repercute a que no lo llamen, pero él estuvo muy complicado con eso, entendemos nosotros el año pasado. Sí, bueno, pero yo creo que deberían hablar, tanto Pulgar como Nico Córdoba. No es obligación del técnico referirse a un jugador que no está, porque hay muchos técnicos. Gareca te decía, yo no hablo de los jugadores que no están, pero me parece que la pregunta cae de cajón. Se va a venir esa pregunta, ¿por qué no lo llamó Pulgar? Porque es un jugador preponderante, un jugador que está pasando por un buen momento, que está jugando en uno de los mejores equipos de América y del mundo, y es extraño que no lo haya llamado. Más si le a sacan... lo sumo que haya pasado algo, claro. Porque dice Igor, hay que remontarse, claro, en el tiempo de Gareca. El tema es que es otro entrenador, Sí. y los problemas con otro entrenador quedan, Claro. de lado. Además que llama la atención, yo no voy a decir que lo he visto, pero que elija primero a Ignacio Saavedra ya continuamente por sobre Pulgar es indiscutible, o Puede sea, haber un criterio. algún criterio hay ahí, Igor. No, convengamos que Pulgar es más que todos los que están, O sea, todos los por volantes que están en la supuesto. selección. Pero yo digo, por último, Loyola está en Italia, Pizarro en Argentina, lo vemos más. Yo no he visto mucha Saavedra, por eso planteo Considerará una duda que ahí. jugando en Brasil tiene un desgaste muy alto, no sé, la verdad. Es raro. Por eso digo que quizás sería bueno que él lo comente para Claro. dejarlo claro, porque al final uno empieza a especular, entonces no es bueno especular. Mira, acá hay un punto que me lo hace Seba Martínez Socias, que se repite, pero está bueno discutirlo. Dice, hola amigos, pero es realmente necesario, dice, llamar a Pulgar, mejor que juegue en Brasil y ahora probemos jugadores nuevos. Pero No, creo que pero- eso el año pasado, eso fue el año pasado, creo que lo hizo Córdoba. Uno esperaba que... Pero si eso que en es- algún Pero si momento- Pulgar no es viejo tampoco. Y lo tenéis que 32 ver. años tiene. Claro, y lo tenéis que ver en algún momento, supongo yo. Es que yo no sé si la nómina es de prueba o de búsqueda de ciertas cosas que son, no sé. No, Pero si no lo llamó nunca Córdoba, Pero- es raro que confíe solo en lo que ve. tampoco es tema, pues si no lo llamó tampoco. No, claro, es no, pero Córdoba, es que ¿o sigue no? siendo la principal duda entre la pobreza franciscana de este No, equipo pero- que prescinda de él sigue siendo Por sorprendente. ejemplo, que hay que entender, creo yo, la búsqueda de otras cosas. Por ejemplo, este muchacho O'Higgins es como Ogás. que tratando de encontrar otras vertientes también. Démosle una vuelta a eso, a Me los que parece. están. Sí. Presencia volante volante O'Higgins, Buen jugador. de buena Copa Libertadores Sí, polaco. muy Se bien. mantiene Gargues, Muy- otro que sigue creciendo, el de Palestino. Arriba no hay mucho más, arriba se mantiene lo mismo, no creo que haya mucho que inventar. Y de la U, Altamirano no está en un buen momento. Bueno, por eso a veces también digo, hay que aprovechar más allá de que uno tenga una base, hay que aprovechar el presente de los futbolistas también. Así como aprovechar el presente, hay futbolistas que no están en un buen presente. Claro. Es como es lo mismo o lo contrario, digo. Si va a llamar a los que están con un buen presente, o debería llamar a los que están con un buen presente, a los que no están con un buen presente no lo debería llamar. Claro. Por ejemplo, Menezes ha estado en muchas selecciones, ¿verdad? Jan Y Menezes está mejor presente. está que- en el equipo Claro. puntero. Como que Claro. llaman, como que la nómina igual es como por control remoto, o sea, como que se quedan los nombres que ya están, independiente de comando, porque me remito a Altamirano, que su nivel hoy día en la 1 no es tan feliz, pues, pensando en lo de los equipos más llamados grandes. Cevita, reiteremos los partidos, los dos de madrugada, horario bien prohibitivo, sobre todo el de Nueva Zelanda, 3:15 de la mañana del lunes, ¿no? De domingo para lunes. De domingo para el lunes. Sí, bien durísimo. difícil de seguir ese partido. Eso va a ser el 30 de marzo, es decir, en 2 lunes más. El Chile-Nueva Zelanda. Antes, el 27, que va a ser día viernes, será a la medianoche, de jueves para viernes, ante Cabo Verde, selección africana que también va a estar disputando la Copa del Mundo. Bueno, Nueva Zelanda también, como representante de Oceanía en el Mundial de Norteamérica. Ya, pues ya tenemos con la cobertura esos partidos en Oakland, donde la Roja ya tiene nómina, sin Pulgar, manteniendo un poquito la base de lo que fueron los amistosos de Córdoba hasta el año pasado. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Maxi Videla, para hablar de la U, nos metemos rápidamente en lo que está pasando en la fecha 7, que termina hoy día, y también
en la búsqueda del técnico desde Argentina, algunos colegas dicen que está listo Fernando Gago en la U. Sí. Tú nos contarás ¿Qué tal, Ernesto? si es verdad o hay Distinguido intereses panel. detrás. Bienvenido, Max. No sé si intereses detrás, pero sí hay algo ahí raro con lo de Fernando Gago que está en la lista, obviamente, pero no es ni el primer ni el segundo nombre de los que destacan entre los técnicos que busca Azul para suceder a Paqui Meneghini. Antes que el técnico que llegue está John Valladares, que debutó con una excelente victoria, 1-0 sobre Coquimbo Unido como visitante. Esto dijo el técnico después del triunfo, el segundo de la U en este campeonato 2026. Los primeros minutos sabíamos que iba a ser un partido complejo. Coquimbo es el actual campeón del fútbol chileno. Tiene una presión alta que complica. Nosotros iniciábamos el juego tratando de encontrar espacio. Se nos fue complicando un poco y, como lo dije y lo vuelvo a repetir, este es un deporte que tiene mucha complejidad y va cambiando y va generando distintos rumbos. Y después, bueno, el trámite ya se termina formando un partido un poco de vuelta. El segundo tiempo creo que lo enfrentamos de mejor manera y las oportunidades que tuvimos fuimos pensantes y obviamente la del gol así lo refleja. El gol fue de Maxi Guerrero, quien le da este triunfo a la Universidad de Chile y así lo analiza. La verdad fue un triunfo muy importante para nosotros. Veníamos de una semana muy difícil, se nos había ido el técnico, asumió John, tomamos la responsabilidad, sabíamos que era un partido complicado venir acá a jugarlo, pero lo hicimos de buena manera, nos entregamos al máximo como nos dijo el cuerpo técnico y salió la victoria, así que muy contento por el equipo. Sí, es complejo, uno nunca quiere que se vaya un técnico, así que nada, tuvimos que sacar la tarea adelante hoy día y se dio de buena forma, muy feliz que me haya salido el gol también, así que muy contento. La verdad es que estábamos muy concentrados, sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos que estar metidos en el partido, meter en todo momento y logramos ganar, así que muy feliz del esfuerzo que hizo el equipo. La palabra de Maxi Guerrero, que le da el triunfo a John Valladares en su primer partido de interinato que tiene toda la pinta de alargarse por toda la Copa de la Liga. Las proyecciones de Azul dicen que para la reanudación del torneo debiese estar el nuevo técnico de la Universidad de Chile, así que para la Copa de la Liga, el partido que viene sí o sí lo dirige Valladares y lo más probable es que dirija a los otros dos que se van a jugar en esta parte de la Copa de la Liga, las primeras 3 fechas. Con La Serena el viernes abriendo la Copa de la Liga en el Nacional a las 6. O sea, piensan en estar 3 semanas con un interino. Claro. Pero el interino, o sea, el entrenador estaría acá en la idea, la proyección de Azul es que el entrenador esté ya dirigiendo para el retorno del campeonato, claro. Pero no hay ninguna negociación que esté cerca de cerrarse. Por ahora. Uno cree que la idea, Barty, muchachos, es que estas 3 semanas como receso, comillas, porque se para el torneo nacional, hayan servido también para que el técnico pueda trabajar estas 2-3 semanas, pero si, como dice Maxi, van a ser 3 semanas, no sé si perdidas, pero no se va a aprovechar esta ventana, digo yo, para lo más importante. Está por ahí, diría yo. Está por ahí, porque en el fondo yo creo que cualquier técnico que llegue, por la forma que tiene el día de jugar la U, va a tener que meter algunas modificaciones, algo de su propia cosecha, en términos de que, a pesar que ganó, me parece que a mí ganó bien. Partido bravo, sí. Es un partido bravísimo. En lo actitudinal, como se dice por ahí. Sí, muy bien. Los que entraron también, me gustó sobre todo su actitud, que es lo que uno espera, como habiendo nacido en la U. Yo siempre digo, yo espero de un jugador que tenga ese carácter. Pero a pesar de haber ganado, sigue siendo un equipo medio inofensivo, o sea, como que ataca poco, no llega con tanta profundidad y uno dice, chuta, para los jugadores que tiene, yo me tiendo a pensar que debiera atacar más y mejor, creo. Y creo, no creo equivocarme, porque este equipo se armó precisamente para ser más agresivo, para ser más mucho más ofensivo. Entonces creo que ahí hay una vuelta a tuerca que tiene que darle el técnico, pero que para mi gusto es una cuestión más de estructura. Yo creo que él, quien sea, primero no va a llegar de cero, no va a llegar a armar algo. Entonces, claro, entrenamientos más, entrenamientos menos. Hay una cuestión que es la actitud de entender
y como dijo una vez un técnico, la disposición a dejarse entrenar. Y nunca me voy a olvidar de esa, no recuerdo quién fue el que dijo esa frase, pero sí, a mí me quedó dando vueltas siempre. Dejarse entrenar. Y claro, y cuando uno está... Lo dijo el técnico de Coquimbo. Yo no sé si fue la primera vez que lo dijo o lo escuchaste antes, pero el técnico de Coquimbo dijo que era un plantel que se dejaba entrenar. Sí, porque, bueno, tú lo sabes, lo vivimos en algún minuto. Es fundamental. Claro, que de repente uno no le cree mucho al técnico y tú o de repente algún compañero arruga la nariz, parece que no está muy claro y inconscientemente de repente empieza como a frenarse, como no, sabes que me tinca que no es así. En cambio, cuando un equipo se deja entrenar es mucho más rápido. Entonces, por eso digo, no depende de la cantidad de entrenamiento, sino que depende, para mi gusto, de mucho de la actitud del jugador, de dejarse entrenar, de soltar las amarras antiguas y decir, listo, ¿sabes qué? Aquí estoy, abierto a aprender, abierto a hacer lo que sea necesario. Que claro, de la boca para afuera siempre está, pero no siempre se da. Bueno, el partido el otro día lo jugó en los términos que se daba en la situación. Había que combatir mucho rato más que jugar. No tuvo tanto dominio ni control. Pero yo creo que sostuvo el partido y tuvo respuesta física para el juego de Coquimbo. Recordemos que el año pasado el equipo de Álvarez ahí perdió y el propio Álvarez sacó a Altamirano tempranamente y dijo que me estaban superando en un juego aguerrido en el medio campo. Bueno, ¿no? Entonces, por ahí se fue arreglando, no digamos que dejó fórmulas como para prolongarse tanto, pero jugó el partido que correspondía. En un momento, bueno, parte con línea de 4, a diferencia de lo de Paqui, parte con el paraguayo Romero, ahí les voy a preguntar por Romero, y termina atacando con un marcado 4-3-3, con extremos, con el colombiano debutando. Seamos sinceros, en ese rato también Romero muchas veces estuvo como tercer central. Pues, cabeceando y sacando pelota. Digamos, no idealicemos tanto, no hagamos de este partido un ideal, porque en definitiva en muchos momentos le tocó otra cosa. ¿Le gustó Romero? Muchos decían, ¿cómo estuvo Romero fuera tanto rato? A mí me gustó. ¿A me gustó y yo te da otra presencia. Algo que no tiene la sigo sin entender por qué no jugaba. Es bien raro, ¿no? Tuvo que lesionar Charles. 1,90 m. Día afuera, claro. 1.90 y la 1 tiene un jugador de esa característica y tuvo que lesionarse medio mundo para que pudiera jugar. Ya, Maxito, seguimos avanzando. Nos falta hablar del técnico ahora. Eso. Vamos con el técnico. Ya, nombres que han surgido durante el fin de semana. Se habló muchísimo de Fernando Gago, sobre todo desde Argentina. Surgió la opción del ex técnico de Boca Juniors y del Necaxa. ¿Qué nos dicen a nosotros? Que si bien es un nombre que está en carpeta, no es ni la primera ni la segunda opción. Incluso salió algún trascendido desde el otro lado de la cordillera, repetimos, de que estaba 70% listo Fernando Gago. Que le habían ofrecido la banca, dije. Sí, y que no. 70. Sí, y que no. Allá le pusieron un porcentaje. Allá le pusieron porcentaje. Sí. Allá le pusieron porcentaje. Y que no, que eran trascendidos periodísticos que. Claro, también algunas personas en Azul Azul vieron estas informaciones que salieron de TNT Sports Argentina, si no me equivoco, que decían que estaba 70% listo y dijeron, no, a nosotros, por lo que sale en la información, nos parece que es gente cercana a Fernando Gago, pero que no está ni cerca de estar listo. Hay nombres que están por encima de él. Hay dos nombres que manejamos. Uno, pese a sus declaraciones, pese a que Manuel Mayo algo esbozó en el... Peche, pensé que era el nombre. Ese no. Ese es el dirigente. Sí, ya tiene bastante. Pese a sus dichos, pese a que Mayo medio esbozó una especie de descarte en el micrófono del Topito Caneo, Jorge Fossati sigue siendo una opción a la banca de la Universidad de Chile, sigue estando en la carpeta, sigue siendo un nombre con el que se conversó, como ya se sabe, y que sigue en el análisis. Claro, es verdad que no gustaron sus declaraciones y que hable mucho porque, como ya se sabe, en las dirigencias del fútbol se percibe que ese tipo de declaraciones pueden entrampar las negociaciones. Pero más allá de aquello, más allá de esa molestia, no fue tanto como para descartar a Jorge Fossati. Él es un nombre que sigue en la carpeta de la Universidad de Chile y compite con Renato Paiva. Esos son los dos nombres que están ahí en punta. Renato Paiva que, claro, ya se negoció con él, se sabe más o menos a qué aspira económicamente, tiene una forma de juego y un plan que le gusta a la dirigencia de la Universidad de Chile, claro, sabe también económicamente a qué apunta
el ex técnico allá en el fútbol brasileño. Y tiene caja la Universidad de Chile. El finiquito de Paqui Meneghini le costó alrededor de 170 millones de pesos. Y eso le dejó una cantidad muy parecida a la que se le ofreció a Renato Paiva antes en la negociación que termina ganando Paqui, que es 1.2 millones de dólares. Es decir, hay billetera para hacerse de ese viejo deseo, ese viejo anhelo que tuvo Azul Azul, que es el de Renato Paiva. Bueno, pero si fuera así, tendría que ser el principal candidato. Claro. Si lo tuvieron en A el mí, mano a mano. a mí me hablan de ellos dos, Paiva y Fossati. Hay que ver, Paiva entonces estará dispuesto a volver a renegociar. Salvo que en el intertanto, no sé, Paiva haya dicho algo, Claro. o haya subido la petición, no sé. Bueno, por ahora, Porque tampoco el hombre va a decir otra vez me están llamando. Bueno, no sé por dónde va la cosa. Lo concreto igual es que mire, va a haber tiempo porque dirige Valladares el fin de No, semana. está bien. Sí. el fin de Ahora, semana. yo digo, este campeonato de la Copa de la Liga es No es desdeñable, ¿eh? Este es para Es ser como Chile, que es para ser fuera Chile un- 3. Este. una interrupción del otro. y- No. Este para ser Chile 3. Por Así eso, que no o sea, es menor. Sí. Si a ti te interesa todo, tendría que decir, no, nos apuramos porque... Claro. Bueno, Y aprovechemos el receso también, insisto. pero no Receso sé. entre comillas, pero era un buen momento. Como Por un algo. campeonato nuevo, no sé. Seguramente los que avancen se van a mostrar muy interesados. Y un grupo, no sé, la verdad. Veremos cómo son los partidos iniciales. Bueno, si ¿Algo quieres más, saber por dónde va la cosa, al menos en lo futbolístico, hay un hombre que pierde mucho peso, que ya prácticamente está siendo descartado en Azul Azul, que es el de Reinaldo Rueda. ¿Por qué? Por su idea futbolística. Pretenden un técnico mucho más agresivo que Rueda y por lo mismo un hombre que también Sí. ha perdido bastante peso en el eso es Centro muy Deportivo curioso, Azul. el argumento. Porque es como que tú vas a buscar a una persona que sabe que es alta y después la analiza los antecedentes y dice, no, este es alto. No entiendo, sí. ¿Cómo descubres después que Rueda tiene ese estilo? Estamos hablando de Rueda, no estamos hablando de un entrenador que viene de Arabia Saudita y que no... No sé, son raros. esos Perfil argumentos. más agresivo, estamos buscando. Un perfil ¿Cómo? más ofensivo. No, agresivo no, ofensivo. Bueno, pero... A Bruce Lee que contar. Entonces Sabía no- que se la estaba no, dejando ahí pero es que dando bote. no, Ah, entiéndeme, bueno, sí. entonces no lo tuviste en el radar. ¿Cómo? Porque el tipo, no sé, yo soy ruego, esto me descartan por algo que es mi característica, yo Claro. soy así. Si soy así y no les gustan los que son así, ¿a quién me están llamando? No sé, no, pero bueno, tampoco vamos a exagerar en lo alegato porque también el mercado futbolero es así. Ellos esperaban que Paqui hubiese sido más ofensivo. Ellos interpretan que Paqui intentó ser lo ofensivo que siempre ha sido, pero Y no que pudo. simplemente no pudo dar, Bueno, pudo dar porque resultado, se no pudo dar con la tecla del lesionaron plantel. también y todo. Claro. Bueno, los dos, Hay noticias ahí también. personas, que los lo dos mencionan. triunfos que tiene la UNA el ¿Averiguo? torneo no son en exhibiciones de juego ofensivo. Son triunfos fuera de contexto. En los dos partidos, un equipo bien aplicado a lo sistemático, con momentos de búsqueda y en otros de trabajo defensivo. No es que la U haya... Ellos están pensando en el mejor momento del equipo de Álvarez. Puede ser. No, es que eso es la realidad. Los dos partidos que ganaron han sido así. Colo Colo y Coquimbo. O sea, para mí, ningún pecado. Ahora, si a ellos no les gusta Sí, sí. eso, pero si tú tienes que jugar muchas veces con las condiciones que te da el partido. Y esa es la gracia. O sea, lo ideal, me imagino, es imponer tus términos, pero eso es digamos, muy vaqueable en un juego. Pero, en Algo fin, cortito con el DT. Lo La, último. la lista. 10.000 lesionados. Sí, la Ya. lista. Cuando se fue Paqui Meneghini estaba en 15 nombres. Hoy se redujo a 4. Ya. Hemos dado con los nombres de Paiva y Fossati. Los otros dos los estamos averiguando, pero lo cierto es que hoy día en las carpetas de Azul Azul, en las oficinas de la famosa Secretaría Técnica, hay 4 nombres. 2 de ellos son Fossati y Renato Paiva. Esos son los nombres que hemos podido dar. Por supuesto, en la siguiente edición le contaremos los otros 2 candidatos. Respecto a los lesionados, lo informado hoy día la emisora bullanguera, Diego Vargas, edema óseo del pubis, 3 semanas fuera. El lateral El lateral. izquierdo formado en la Universidad de óseo del Chile. pubis. Borrado, un Sí. plumazo, eso sí. No apareció más, Justamente. digo, ahora. Matías Saldivia se suma a Matías Saldivia, desgarro en el isquiotibial, aún le quedan 4 semanas de recuperación. Beaneider Tamayo con su desgarro en el psoas, aún le quedan 2 semanas de recuperación. Charles Mariano Aranguis le queda más de un mes, ¿ah? Desgarro todavía en el isquiotibial. Preguntábamos, no,
Si podía volver para la Copa de la Liga, no, está loco. Más de un mes le queda a Charles Mariano Aranguis. Que descanse. Lucas Asadi, aquí en el tobillo, al menos 2 semanas más. Octavio Rivero, ya lo contaba el Topito Caneo, Sí, sinovitis y ahí coqueteando. O sea, para la vuelta del torneo Con al el menos equipo. podría contar quizás con Asadi, lo cual es bueno. Sin Saldivia, sin Charles, seguro, para la vuelta del torneo. Sí, sí. De acuerdo a los plazos que están manejando. De acuerdo a los tiempos de recuperación, ni Saldivia ni Charles. Listo Bueno, nomás. Lo Igor claro Lu. es que en todo este panorama la victoria en Coquimbo te dio un margen. Porque imagínate, con una derrota esto sería una discusión, pero desesperada. Les dio aire. ¿Quién llega? ¿Quién no llega? Mire, les dio Ahora, tanta aire, Igor, que pueden dejar a Valladares en la Copa de la Liga un par de semanas. Por eso digo. Así lo están pensando. mira lo Respondió importante a la que fue la confianza. victoria Tremendo triunfo. de Don John. John Sí. Valladares. Un triunfo. Sí, buen triunfo. Todos los goles para el uno. Gracias, Y querido si mío. gana Valladares estos 3 partidos de la no Copa de la sé, Liga, Ay, no sé. se queda. Se queda y se No ahorran nos sorprendamos de nada. se Mira ahorran que problemas. de la selección sigue Bueno, Córdoba. los interinatos. ¿Sí? Sí, pues son así. A veces ganan y lo sacan igual. Pero a veces ¿cómo van a esperar sí. el tercer partido de la Copa de la Liga? Es que hay un tema ahí, ojo. Hay un tema que es Los fundamental. jugadores empiezan a declarar, no, la verdad que trabaja Sí. muy bien. Y Que se quede el y profe. con eso sí. Y ahí Pero hay queda. una cuestión que define, que es muy capital para definir si se mantiene o no se mantiene. Y son las lucas. Que se Por puede- eso le va a salir más No te digo. Valladares le va a salir más Por barato. eso te digo. Siempre. Por eso te digo. Si en algún momento dicen, no, ¿sabéis que no? No, mejor porque nos queremos ahorrar estas lucas. Juguemos la Copa de la Liga con Valladares. Claro, pueden decir. puede ser. Eso es lo que dijo Maxi. Pero Probablemente también lo van a hacer. por- Y no me, O no sea, me si, extraña. si yo, por ejemplo, si viene la orden viene de arriba, ¿sabéis qué? Te invento, ¿ah? Un invento con algo de con algo de experiencia. Es decir, listo, se fue este técnico. Veamos cuánto tenemos. Oye, necesitamos traer. No, es que entre el finiquito el finiquito anterior, ¿sabéis qué? No tenemos. Pero eso ya se sabe, pues, Rodrigo. ¿Qué cosa? Que Esas cuentas, que las cuentas con No, el por eso. interino te van a salir mucho más bajas. No, está bien. No, pero yo me refiero que. Ah, lo- que lo digo dejarlo a por ver descarte, si- claro. En el fondo, como diciendo, ¿sabéis qué? No, en realidad hay plata para un interino y nada más. Y ahí el que. Eso, digamos que eso tiene mientras al interino le va bien, obviamente. Claro, exacto. Maxi, lo último, tú tenías un dato sobre el presupuesto. ¿Para el técnico? Sí. A ver, el finiquito de Paqui terminó costando 170 millones de pesos aproximadamente. Y eso lo dejó en caja para la búsqueda de técnico a Azul Azul 1.2 millones de dólares, que es lo que decíamos. El monto con el que se negoció en la primera pasada con Renato Paiva. Viejo anhelo. Bueno, ¿Y en don una, Renato qué ha hecho en este par de meses? No mucho. es que en su casa seguramente. Habrá visto los Claro. partidos de la U. Descansó. Es que si ¿Por qué está, no? pero y si está dispuesto aún a escuchar es porque se le sigue interesando el proyecto. Quizás viejo zorro dijo, este no va a durar mucho, me voy a quedar mirando. Y lo arreglo así, dijo, lo veo. ¿Usted cree que no? Pagó Bueno. ahí el VPN. Lo único que sé es que no le TNT. conviene contestar entrevistas. que no contestaba el teléfono. Claro. Gracias, Maxi. Gustazo, como siempre. No, por favor. No, Oye, no recomendable. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. el líder Limache, pero depende el liderato de Limache de Colo Colo. Porque hoy día Rodrigo Gómez, si Colo Colo le gana a Huachipato, que viene de 4 caídas consecutivas entre lo nacional y lo inter, Colo Colo dormirá en esta fecha como líder. Y para eso no toca nada, parece el Tano Ortiz. Gomito, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están? El saludo para todos. Llegó el día para los hinchas de Colo Colo de volver a ver al equipo en cancha. Será esta noche, 20-30 horas para el duelo frente al conjunto de Huachipato. Colo Colo, como tú lo decías, de ganar, quedará con 14 unidades, con 15, superará al líder que tiene 14. Y es ahí donde está la obligación de hacer la tarea y poder terminar estas 7 fechas en lo más alto de la tabla. El técnico apuntando a reiterar lo que ya le funcionó frente a Audax Italiano, lo que ya veníamos adelantando desde el día viernes, una oncena titular que tiene a De Paul en el arco, en la defensa Jason Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y el recientemente llamado a la selección chilena Diego Ulloa. En la mitad de la cancha Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, acompañado de Felipe Méndez. Delante de ellos se moverá libre Lautaro Pastrán y en el ataque solito el atacante argentino Maximiliano Romero. Esa es la propuesta y la estuvimos analizando, no solo el esquema de Colo Colo, sino que también el presente de algunos de sus jugadores
con el Grillo Gustavo Vizcaizacú, ex delantero de Colo-Colo. Hablamos con él sobre Romero Muy buen porque delantero. Muy buen delantero. Romero lo acaba de superar, Polaco, en el ranking de los jugadores extranjeros que llegaron a Colo-Colo y convirtieron más rápido sus primeros 3 goles. O sea, es difícil llegar como extranjero, convertir de inmediato 3 goles, y Romero se metió en ese ranking quinto. Ahí está Lucas Barrios, está Miralles, está, por ejemplo, Octavio Rivero, dentro de ese grupo de jugadores que han estado marcando de inmediato. Pablo Mouche también. Bueno, y Romero acaba de desplazar al Grillo Vizcaizacú, que se demoró 482 minutos en hacer los 3 goles. 410 se demoró Maximiliano Romero, y le preguntamos al delantero uruguayo por las claves que tiene que tener un atacante a la hora de llegar a defender la camiseta de Colo-Colo para sobresalir. Esto nos dijo. Viendo un poco el tema de la personalidad del jugador, de la capacidad de definición, creo que por ahí están un poco las claves, sumado obviamente también al tratar de convertir lo más rápido posible cuando uno llega a un equipo nuevo, ¿no? Es decir, si a medida que van pasando los partidos el goleador o ese delantero no convierte, obviamente se va perdiendo un poco la confianza, no solo de uno mismo, sino también del equipo en sí. Y bueno, y ahí es cuando empieza un poco la duda. Es diferente cuando convertís rápido, cuando ya tus compañeros empiezan a confiar en vos y saben que tienen que hacerte el juego para que vos puedas definir. La tiene clara como delantero, habla de la personalidad y sobre todo de convertir cuanto antes para ir tranquilizando no solo al público, sino también a los compañeros. Le preguntamos también por la situación de Javier Correa, que ha tenido dichos polémicos, algunas reacciones también acaloradas dentro de la cancha, y esto fue lo que nos dijo respecto a cómo ve al argentino y cómo debería reponerse en este minuto. El sudamericano, en este caso más que nada hablo del argentino, tiene muchas veces una forma de expresarse muy parecida a la nuestra. Se puede percibir como de soberbio o de arrogante y muchas veces no es así, sino simplemente la forma de hablar. Obviamente que cada uno se defiende dentro de la cancha, ¿no? Con goles y con buenas actuaciones, y más en un equipo grande como Colo-Colo. Eso es indudable que cuanto más capacidad goleadora tengas, obviamente el crédito con la gente que vos puedas tener tanto en declaraciones o en partidos en los cuales muchas veces no te salen las cosas, va a ser diferente cuando vos no convertís, vos no generás y obviamente no tenés hacia el arco rival una efectividad importante. Ahí obviamente la crítica va a ser más, la paciencia va a ser menos, y bueno, de ahí empiezan un poco los conflictos, ¿no? Ahí está la visión del Grillo Gustavo Vizcaizacú en este diálogo con Cooperativa Deportes. Dice, tendrá que defenderse dentro de la cancha en caso de Correa, que hoy va a la banca, Ernesto. Bueno, se mantiene Correa en la banca, Barty, lo de Aquino repite. Tú lo comentaste al principio, quiero ahondar en eso. Para ti este partido Colo-Colo debería mostrar un poquito más, más allá de ganar, básicamente. Sí. Sí, bueno, es que paulatinamente debería mostrar un poco más el equipo. Ya defensivamente tiene el trabajo hecho y no es fácil eso. No es fácil hacer sólido un equipo, que te conviertan poco. Entonces, quizás teniendo eso, puede soltar un poquito más a los laterales, a los volantes. Yo creo que le falta acompañamiento de los laterales volantes, de los volantes inclusive, que acompañen a Romero y a Pastrán, porque a veces llegan muy solos ellos. Es un equipo, hasta el momento ha sido un equipo pragmático, que no es negativa esa palabra, porque a veces la tomamos como negativa. Lo mismo cuando uno dice un equipo equilibrado, pareciera que habla mal de un equipo defensivo, y no. Pero me parece que, claro, el hincha quiere más, quiere un poco más, que muestre un poco más, sobre todo jugando de local. En la medida que transcurre el partido, ahí irá viendo él, si no se le abre el partido, quizás sacar un volante y poner otro delantero más, y lo que hizo en estos partidos con Everton y que terminó ganando a lo último, que puso gente en ofensiva. Pero al equipo le ha faltado variante en ataque, que las debe encontrar. Rodrigo, no tengo el conteo, por eso te lo pregunto. En los partidos que he jugado de local Colo-Colo, ¿alguna vez Arturo Vidal ha sido el líder como lo fue en la Florida? ¿Están marcados? No, en el Monumental todavía no le había tocado jugar así porque venía con 4 en el fondo. Por eso Vidal, claro.
claro, yendo al medio campo. No había jugado Madrid en ese minuto en Colo-Colo. O sea, el ingreso de Madrid también retrasó también a Vidal y protegió un poco más al equipo. Aunque Madrid también tiene llegada, o sea, ha mostrado ahí en los minutos finales que le alcanza para llegar a sacar centro o estar en esa dinámica, pero no es un jugador ofensivo, claramente. No, es que Vidal es tan influyente, digamos que si él juega, no sé si me siguen ustedes, pero si él juega de libero, obviamente en lo defensivo, perfecto. Pero también con él ahí hay que salir, digamos. Para eso lo ponen, para que él empiece a armar desde atrás. Entonces, yo no sé si el resto de los volantes como que quedan como a medio camino. Digo, contra el Auda no quedaron ni a medio camino ni al final porque dominaron el partido. Pero acá, si presumimos que Huachipato te va a salir más bien a esperar, esa salida desde atrás quizás como tendría que ser. Bueno, yo creo que con mayor razón debiese ser, tratando de responder la pregunta, sí, correcto, debiese ser lo más armada y prolija, claro, porque en el fondo yo no, en algún minuto capaz que salgan a apretar un poco, sí, como para de repente romperte un poco el molde, pero creo que en general uno supone ahí que digamos que el gran espacio que probablemente va a tener, no siempre, pero por largos minutos, le permite salir quizá un poco más lento, más armado, que no quiere necesariamente decir que vaya a salir mejor. No, es que el partido con Audax me llamó la atención porque las veces que Audax quiso ir a cortar arriba al circuito, le fue mal. Le fue mal porque, bueno, estando Vidal ya salía... No se la podían quitar, claro. Salía bien. Se juntaba con Alarcón y empezaban a tocar y los cansaron. Bueno, de alguna manera Audax igual... Bueno, también recibió un gol temprano, en fin, tuvo que buscarlo. Yo no sé si Huachipato, a lo mejor Huachipato te regala. Sí, los equipos que se fueron a defender lo complicaron. Claro. Lo complicaron. Depende de la idea que tenga García para este partido. Claro. Es que está complicado García. No es lo mismo venir de ganar o de tener un presente bueno que venir de perder 4 partidos seguidos, como decía Ernesto, y no tener un buen presente. Yo veía que Audax cuando intentó le fue mal en eso. Bueno, es que estando Vidal ahí y metiéndose de repente, no metiéndose entre los 3 centrales, pero sí retrocediendo un poco al Alarcón, puede lanzar más a los laterales. Que lo hizo en el primer tiempo con Audax. Después el segundo tiempo manejó el partido con el 1-0 y todo. Pero hoy podría lanzar un poco más los laterales. Hay que ver si lo hace. Sí, hoy día en el arco de Huachipato, y veremos si es factor, ya lo decíamos, Sebastián Mella, el arquero de la sub-20, muy buenas condiciones, pero tendrá hoy día un escenario importante, Barty, con la lesión de Odriozola, va a ser este arquero nominado que va a tener que atajar ante un escenario muy adverso, en tanto lo ambiental como lo deportivo. Sí, la nominación le puede caer de las dos formas, ¿no? O estar muy motivado o presionado, porque lo van a estar mirando todo. Un factor ahí a considerar. Nosotros al aire 19:30 hoy día, Rodrigo Gómez, para lo que va a ser el Colo-Colo Huachipato. ¿Te parece reiterar formación de Colo-Colo? Y también hay un interesante plato previo, Igor. Arranca el torneo femenino, juegan las Salvas con Magallanes, así que el que quiera ir al fútbol que se vaya pronto, Gomito. Sí, porque a las 4:30 de la tarde se van a abrir las primeras tribunas, desde las 5 todo el estadio para ese partido que comienza 5:30 entre Colo-Colo femenino y frente a Magallanes. Y después estará Colo-Colo masculino frente a Huachipato a las 20:30 horas, así que se espera una buena convocatoria. Quedaban, eso sí, localidades, un aforo permitido de 42.000 para esta noche de día lunes ahí en el Estadio Monumental. Cuentas alegres también, Ernesto, antes de ir con la formación, con lo de Ulloa, porque bueno, lo trajeron de préstamo, le dieron la confianza por encima de Bimber, que venía siendo el titular, pero a la larga Ulloa es un jugador canterano y exportable, o sea, puede tener a futuro réditos también económicos para Colo-Colo. Bimber ya 31 años, no está en su último año de contrato, entonces le abren esta puerta y el jugador la aprovechó. Hoy se ha transformado en un titular. Claro, quedó en la semana que lo esperaron hasta que estuviera bien, no arriesga su puesto, así que todo bien para Ulloa en este retorno a Colo-Colo y rápidamente con una nominación a la selección chilena. En el último tiempo Colo-Colo venía con pocos nominados, generalmente era Bicho, Pizarro y Cepeda, no se movía de ahí Colo-Colo. Hoy los dos fuera del club, aparece
Ulloa como nombre destacado y de inmediato va la roja, no mucho más para el equipo del Tan Ortiz, que hoy va a la cancha con De Paul en el arco, la defensa Jason Rojas, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y el mencionado Diego Ulloa. En la mitad de la cancha Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez. Más adelantado aparece Lautaro Pastrán y solito arriba el goleador Maximiliano Romero. Ya, Ulloa solito, porque ahora no va a aparecer alguno que va a decir, mira, si yo dije. No. Claro. Ulloa cuando volvió al préstamo nadie lo tenía en su no querella. veía fichas que tiene que seguir. No, entonces, es del técnico. Por eso digo, pero es bueno para él, porque significa que el préstamo le sirvió. Claro. Valorizó. Es que los jugadores cuando se van a préstamo después, primero tienen que jugar y destacarse. Y después volver y quedarse en el equipo. Si es que en definitiva es lo que quieren y lo que pretenden. Y le pasó eso a Ulloa. Se ha ganado la titularidad, el técnico ha confiado en él y él le ha demostrado que puede. Y nominado a la selección, ni más ni menos, No, en pero la además, jornada de hoy. es que eso es fundamental. A ver, yo creo que ahí las miradas de los técnicos son requete contra importantes, porque hay veces que hay técnicos que dicen mi delantero, voy a inventar, mi delantero es Bartichotto. Pero gracias, loco. Y si él se lesiona, ok, se recupera, pero mi delantero es Bartichotto. Y vuelve. Y puede andar 2-3 partidos mal, que se te rompía el auto, no llegaba la grúa, pero para el entrenador, y todavía los hay, todavía hay técnicos así. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? De hecho, era como muy tradicional que, por ejemplo, se lesionaba al titular, después volvía y cuando se recuperaba, aunque el otro haya hecho partidos espectaculares, como que le devolvía el puesto, era como una cuestión de lealtad. Hoy día que no salió por rendimiento. No salió por rendimiento. Entonces, está bien, yo creo que cada uno con su cada uno. Pero yo creo que también hay que, el entrenador tiene la obligación de abrirse y de abrir su mente y decir, a ver, lo que yo necesito son variedad. Claro, y si este cabro está jugando bien y me está rindiendo y todo. Es que el jugador a préstamo en los equipos de mayor repercusión a veces sale con el destino un poquito marcado. Mira, lo prestamos, pero sabemos que vuelve luego después. Que no lo voy a nombrar a usted, don Rodrigo, pero no sé, era como cuando el huevito está en Osorno a préstamo. Digamos, ¿quién dudaba que iba a volver? Pero hay otros que van a préstamo y los miran, y los entrenadores, y después mandan otra vez para asegurarse. Segunda prueba. Entonces, sí, al final dan la vuelta, 2 vueltas, 3, y al final no regresaron. Entonces, hay que tener ese ojo para obviamente, algunos. Sí. Rodrigo Gómez, a las 19:30 nos reencontramos para la previa del Colo-Colo Huachipato. Así será, nos reencontramos desde el Monumental, que estén bien. Chao, Comito. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. La Católica, Sebastián Aguilar, últimos minutos de este programa, último bloque para hablar de los Cruzados que empataron con Everton. Y en la fecha 7 comienzan los cuestionamientos a algo que no solo nosotros habíamos advertido un poco: el arco de la Católica. El lateral derecho de la Católica, tras la selección de Astaburuaga, Seba Aguilar, comienzan los primeros, no sé si cuestionamientos, pero los hinchas comienzan a tener sus primeras dudas de cara a la Copa Libertadores. ¿Qué tal? Comienza el ruido, Ernesto, el ruido, de lo ese que, es el concepto. de lo que ha sido la campaña de la Universidad Católica, porque es el 6º partido de 7 que han jugado que parte perdiendo. El cuadro cruzado ha tenido la posibilidad en algunos de estos partidos de remontar o de igualar el marcador, como fue este fin de semana ante el cuadro de Viñamarino, pero ha generado muchas dudas, sobre todo la solvencia defensiva de la Universidad Católica, tanto en el arco, con un Vicente Bernedo que este fin de semana tuvo un par de intervenciones que fueron catastróficas, sobre todo en el caso de el gol de Lucas Soto, donde la pierde Bernedo por salir lejos de su arco y jugársela a los pies a un jugador de Everton de Viña del Mar, y también con algunas situaciones de partido. Además del lateral derecho, no convence lo de Bernardo Cerezo, por lo menos hasta el momento. También en algunas intervenciones durante el partido del fin de semana se le vio un cambio abajo del resto de sus compañeros, y eso ha generado bastantes dudas, sobre todo después de la lesión de Tomás Astaburuaga. También, se lesionó Astaburuaga la semana pasada con esta rotura de ligamento. En las juveniles venía jugando muy bien el lateral derecho de la sub-21 de la Católica, que es
Jeffrey Segota, jugador que es chileno-sudafricano y que había tenido muy buenas presentaciones, se lesionó el fin de semana anterior a la lesión de Atahualpa. Se quebró el tobillo y está también un largo tiempo fuera. Es decir, la Católica solo tiene a Cerezo por ese sector de la cancha. Es por eso que se le preguntó a Daniel Garnero: ¿van a salir a buscar a un jugador pensando en que el reglamento se lo permite a la Católica, en este caso por la lesión de Atahualpa, que es de largo plazo, reemplazarlo con un jugador en el mercado? Y esto dice el técnico de la UC. No, lo vamos a charlar. Vamos a charlar y vamos a ver si podemos suplir la falta de un jugador como Tommy. Así que lo hablaremos en la semana y buscaremos la mejor solución. Ya, van a buscar la mejor solución. Lo cierto es que hay poquito en el mercado, por lo menos de jugadores libres, laterales derechos y que sean chilenos. Además, entre ellos, por ejemplo, uno con pasado bien notable en la Católica, como es Estefano Mañasco, y también aparece Mauricio Isla, que para muchos es medio tirado de las mechas pensar en un regreso del Guaso, que sigue entrenando por la suya, no ha conseguido equipo, está ahí. Pero a mí me parece que está, la verdad, bastante difícil que la Católica logre encontrar un reemplazante para Tomás Astaburuaga. Y respecto a lo que decíamos del arco, las dudas que genera Vicente Bernedo, las pocas también chances que ha tenido Darío Melo para jugar en la Universidad Católica, pensando en que se acerca la Copa Libertadores, genera también bastante ruido. Conversamos con un exportero cruzado, con Oscar Virt, que esto dice respecto al nivel de Vicente Bernedo. Joven va creciendo y va saliendo, digamos, se va mostrando, como en el caso de Bernedo. Tiene que tratar, digamos, hacer todo lo posible por no cometerlo, porque ese tipo de cosas indudablemente que influye en lo que es su respuesta en el arco posteriormente. Los jóvenes tienen que tener cuidado, muchas veces están llenos de ganas y de energía, pero el arco necesita sensatez y necesita, sobre todas las cosas, una toma de decisión, digamos, clara, para no equivocarse. Ahí está, la palabra de Oscar Virt. Entonces generan estas dudas, este ruido, lo que ha hecho la Católica hasta el momento en el campeonato nacional, muchachos. Pero a Bernedo, ¿qué le cuentan? Esta contra Everton, la salida mala, y allá la de La Serena, ¿esos son los grandes errores o hay más? Porque yo no tengo, digamos, el registro tan puntual, pero esos son los que les cuentan básicamente, y que además quizás no es un portero gana partidos para muchos hinchas de la Católica. El otro día tapó una pelota muy buena, un tiro cruzado de fuera del área. Sí, atajador. Es que el tema también es que el arquero, cuando se equivoca, encima se equivocó y le hacen el gol. Digo, claro, el del delantero se equivoca y es, pero portada de diario. Claro, además que siempre es lo mismo, porque él se equivocó, pero el de Everton, Lucas Soto. ¿Será que haya golazo que clava también? Y con un defensa todavía en el área. Entonces, pero bueno, ¿cuál es la idea que juegue Melo? De los detractores, digo. ¿Se evita? De los detractores, bueno, en verdad es que ya están fuera de plazo, entonces la verdad es que la crítica es más a la conformación del plantel, más que a lo que se puede hacer hoy ya con la situación que está. El segundo arquero es Melo, no creo que tengan un gran upgrade ahí, así que fue la decisión que tomaron y estaba planteada desde el principio de año, que parecía que el arco de la Católica estaba un poco corto, fecha 7, algunos ya creen que es así. Lo hincha, digo yo. En el lateral derecho sí, bueno, hay jugadores que han aparecido bien. Ampuero durante mucho tiempo jugó sobre el lateral. No digo que tenga que hacerlo eso ahora, mucho menos, pero lo puede acomodar ahí. No es que ninguno de los centrales haya carecido de adaptación en algún momento a la punta, ¿o no? Tal cual. Lo cierto es que la Católica hoy solo tiene como centrales a Ampuero y a Juan Ignacio Díaz, porque está lesionado Daniel González. Claro, sí. También Ignacio Pérez está complicado físicamente, no tiene ahí donde echar la mano. Además, sabiendo también, eso sí, Igor, que Astaburuaga es de hecho un central reconvertido en lateral derecho. Por eso. Bueno, pero uno de los volantes puede también bajar eventualmente. Digo yo. Hasta Medel. No sé, bueno. Y reacomodar Ampuero para la derecha. Que nos metemos nosotros, y el Garnero el que debe estar con las fichas claras. Cevita, lo último, sorteo de Copa Libertadores, y con esto nos vamos al corte. El próximo 19, el día jueves, donde la Católica forma parte del Bombo 3, ahí esperando por ver quiénes van a ser sus rivales en la próxima Copa Libertadores.
y donde además Daniel Carnero fue claro, no podemos tener este nivel en el terreno internacional porque si no, muy probable es que lo pasen bastante mal. Gracias, Seba. Que estén bien, muchachos. Chao, chao. Chao, sí. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.